Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa Último Round. Hoy tenemos un programa súper especial como siempre, ya saben, ya está Walter preparándose, tenemos invitadas de lujo, de allá me adelanté. Invitado de lujo tenemos hoy, ya van a ver de quién se trata. Lo cierto es que ya estamos listos para empezar este programa especial. Cuando marcamos las 7:59, confírmeme, Walter, haciéndome con el pulgar si ya está listo. Ya está. A ver, dígame. Sí, ahí lo escuchamos ya. Bienvenido, ahí está Walter. Aquí arrancamos último round. Walter, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todo ese público. Aquí estamos con invitadas. Ya lo adelantó Ricardo. Ya nos dañó la sorpresa, pero aquí está. Ya la gente está viendo que son dos chicas que pelean y que van a salir en esta noche representando a todo ese cuerpo femenino. Aló. Bueno, seguimos en el programa. En esta noche es muy especial porque vamos a darle su lugar a las mujeres, ¿no? De que nada que ver con eso de que el sexo es débil, pero nada que ver. Aquí tenemos a dos campeonas, ya mismo se va a presentar cada una. Vamos a proceder hablando con... Ahí ya se escucha. ¿Me confirma producción si se me escucha bien? Ahí ya me escucho yo mismo. Listo. Bueno, seguimos. Muy buenas noches. Comenzamos de nuevo, no pasa nada. Aquí estamos con estas dos lindas mujeres que son peleadoras activas de kickboxing. Vamos a hablar con cada una de ellas, a ver qué es lo que están haciendo, cuántos años tienen, qué peleas tienen, qué campeonatos tienen. Aquí tenemos estos dos fajines que los dos le pertenecen a una de las dos chicas que están aquí al lado mío, y la otra chica igual ya también había clasificado para un Panamericano. Entonces vamos a proceder con Keila. ¿Cuál es Acá estoy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Keila Villafuerte. Mi primer deporte fue el taekwondo. Llegué a estar en el cinturón azul. allá? Y actualmente peleo kickboxing. Tengo 22 peleas y mis 2 cinturones que ustedes ven aquí. Vaya ahí, 22 peleas. Buen recorrido. Sí. ¿Cuántas ganadas? ¿Las 22? Tengo la dicha de decir que las 22 ganadas.
Oh, tenemos una invicta aquí. Qué Sí. bueno. De verdad que no sé si asustarme o alegrarme. Qué bueno Sí. saberlo. Bueno, listo. Acá tenemos a Carla. Hola, buenas noches, mi nombre es Carla. Yo empecé, creo que llevo 2 años con el profesor. Primero entrené lo que fue taekwondo, llegué hasta cinturón verde y de ahí pues me dediqué a lo que fue kickboxing. Ya, tengo 18 peleas, así mismo, una perdida y una empatada. Tengo solo una perdida y una empatada y el resto todas las he ganado. Clasifiqué para el Panamericano, estuve a punto de irme pero a los Estados Unidos, pero por motivo de pandemia pues se canceló todo. Pero si se da la oportunidad, Ay, Dios. dicho me vuelvo a ir. Ah, qué bueno saberlo. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo kickboxing? Kickboxing tengo haciendo 2 años. 2 años. 2 años. Asústanos a todos y dinos cuántos años tienes. 14. Dios mío, exacto. 14 años, 18 peleas, una sola perdida. Una sola perdida. Uy, Dios mío santo. Keila, ¿cuánto tiempo tienes haciendo kickboxing? 3 años. 3 años, 22 peleas. Fundadora de la academia. Ah, fundadora de la academia. ¿Qué academia entrenas tú? Hágale ahí su spot publicitario no pagado al profe. Chagui Gol. Gol. ¿Dónde queda la academia? En el Fortín. Qué buena. Sí. ¿Cómo se llama el profe? El profe se profesor llama Luis Luis Vite. Vite. Chuta, tengo coro aquí al lado. Ya saben, toda esa gente linda del Fortín, si quieren entrenar a un buen lugar, en la Academia Shaggy Gold, que está en el Fortín. ¿Qué pasó? Oye, a ver, recuérdeme qué edad tienen las chicas. A ver, tú no me dijiste tu edad. Yo tengo 19 añitos. Keila tiene 19 y Carla tiene 14. 14. Diosito lindo. Para información del Por público, aquí está la mamá de la niña que es menor de edad, por si acaso, para que no haya problemas. Oiga, pero es que no es problema solo de que esté o no es la mamá. El problema es que ella viene practicando ese deporte hace rato, así que cualquiera que quiera entrar ahí tendría que estar a la par, ¿no? Digo, por si acaso le cogen de mal genio, por si acaso, ¿no? Bajito campeón nacional tiene que ser. Debería estar en ese rango más o menos. A ver, chicas, bienvenidas a este programa Último Round, que es una ventana para dar a conocer esos talentos escondidos que tiene la ciudad, el país entero en este deporte que cada vez va creciendo más. Ya lo dijo Carla, que había empezado hace muy poco en este tema, y quiero saber cómo nace este amor, primero por Keila, quisiera saber cómo nace este amor por el tema de las artes marciales mixtas, porque la situación es que, y eso le pregunto yo a todos y pueden revisar todos los programas, y Walter está que no me deja mentir. La situación es que yo me pongo a pensar en cada vez que ustedes se suben a un cuadrilátero o entran a un octágono, ¿qué pasa por su mente en ese momento? Una aclaración, Ricky. Ellas por el momento solamente han peleado kickboxing. Ellas no hacen MMA. Ok, No sé ya. si más adelante quieran meterse en una jaula, hacer algo de MMA. Bueno, Keila la veo con ganas que sí. Y esto va en cuadrilátero normal, ¿no? Claro, en cuadrilátero. Ok. Ahora, esto también para que también el público televidente vean que no solamente hablamos de MMA, también abarcamos de deportes de contacto como el kickboxing, que a nivel nacional está teniendo mucho auge, muchas competencias, ya las chicas van a contar, miren, hay fajines y a veces nosotros desconocemos ese tema, de que hay campeonatos nacionales, de que te pueden impulsar a un panamericano, a un mundial, entonces es importante también abarcar todo este tipo de deportes. Ricky, repítale la pregunta. El poder femenino acá en Último Round se hace presente con estas dos grandes invitadas que tenemos la noche de hoy. Decía yo que para Keila, ¿cuál es la motivación que tuvo para dedicarse al kickboxing? ¿Sí? Y pues, ¿cómo nace este amor por este deporte? Bueno, la verdad que el amor al deporte comenzó mi papá. Él es nutricionista del Comité Olímpico. Él antes nos llevaba ahí. Y yo veía que la gente, los chicos entrenaban y todo. Y la verdad que a mí me gustaba, pero a la vez me aterraba. Porque yo creo que todas las niñas piensan en ballet, que si es un deporte así, gimnasia rítmica, cosas de niña. Pero no.
Yo decía entre mí no, porque yo tengo un hermano. Mi hermano que no, ñaña, aprende a pelear, aprende esto, porque no te des con nadie y nadie. Vea esos Ya. consejos que le daba, ¿sí ve? Sí, yo estoy diciendo, Sí. yo estoy diciendo. Ya, de ahí, bueno, ahí con el Comité Olímpico, mi papá nos animó y ya, bueno. Mi primer deporte en sí fue halterofilia. Ah, ve. Halterofilia. Eso fue a los 11 años. Vale. Entrené un tiempo ahí, como unos 2 añitos, y me retiré. Ahí. Y de ahí entrené fue el taekwondo. El taekwondo lo entrené 2 años. Ese deporte de ahí fue como que mi mamá me exigió ir allá por lo que yo era un poco rebelde. Y ahí era como para que me agarrara y me corrigiera. ¿En dónde fue? ¿En la federación? No, el taekwondo fue una escuelita de por ahí, del Fortín mismo. Que ahí fue donde conocí a mi profesor. Ah, ya. Fuimos compañeros nosotros de clases ahí. Ah, Sí, en el taekwondo. en el taekwondo, fuimos compañeros. Ahí conocí al profe y nos llevamos y él nos contó que él practicaba el boxeo, y ya como ya andaba familiarizado con lo que es las artes marciales, él me dijo, vamos a practicar un kickboxing. Vamos, nos vamos a practicar kickboxing. Nosotros El empezamos, profe entró al taekwondo para llevarse a los alumnos. Oye, entonces nosotros empezamos en un garaje, en una casa. Un vecino por ahí nos prestó el garaje de su casa para entrenar. Nosotros entrenábamos a piso pelado así, que eran las caídas, eran las raspadas, y usted si le gustaba se quedaba, si no, vaya, chao. Pero para qué, yo con él duré, con él hemos pasado, con el profe hemos pasado, sí, hemos pasado cosas, entrenábamos con unos guantes ya bien desgastados, un saco demasiado desgastado. El profe nos hacía patear con llantas. La verdad, sí, los 2 primeros años los sufrimos, pero la llegada fue bastante de los chicos ahí. Claro. A Sí. veces esta clase de cosas también los profesores también lo toman como filtro. El que se queda es porque en verdad le gusta y el profesor en verdad puede coger y sacarle el aire a esos alumnos para que Sí. trasciendan. Qué bueno la labor igual titánica del profe de ir al taekwondo y llevarse a los alumnos. No, No, la labor igual. Tengo entendido que el profe en su academia, yo lo Sí. conozco, el profe Luis Vite, aquí está por si acaso, acá atrás de cámara. Sé y al que a él le gusta también ayudar mucho. Tiene alumnos que tienen problemas con drogas, Sí. porque el Fortín no que San Borondón. no. El Fortín es cosa seria, pero el profe tengo entendido que ha ayudado a sacar a esos chicos de los malos vicios al deporte. Eso es muy Como bueno. hablamos de Fortín, al lado está la entrada a la 8, o sea, Ah, sí, el profe es para qué. Él nos ha... hay chicos ahí que sí se han rehabilitado. Por el deporte sí se han rehabilitado. qué bueno, el profe Sí. es un rehabilitador también. Eso Sí. es un mérito y merece un aplauso la Academia de Shaggy Gold. El profe Luis Vite, ya saben, en el Fortín. Carla, yo tenía una pregunta, A porque ver. igual, en este caso es para ti, pero la puede también después contestarla Keila. ¿Qué tan difícil ha sido la parte machista de esto? Porque se supone que el deporte de contacto es para hombres, no es para niñas. Entonces, la parte de que tus amigas, por ejemplo, te las ves, digo yo, ¿no? Ellas hacen baile, no, tú estás allá dándole un saco. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Te hacen bullying por hacerte eso? Digamos- Bueno, muy complicado que alguien les haga bullying. Digamos Yo que creo sí que fue algo sí. difícil como que acostumbrarme a los comentarios, pero eso es para hombre, era el tipo de comentario. Los únicos que me apoyaban en mi familia eran mi mamá y mi papá. El resto de mis tías decían, pero ¿por qué no las metes a ballet? ¿Por qué no las pones acá? Es una cosa para niñas, no para niños. Ahí debería estar Carlos, mi hermano, dice. Ya, entonces yo le decía, Y Carlos está en el... no. Ya. Perdón. Entonces ahí yo le decía, pues no, ay, digamos que en esa forma soy bien terca, como que si alguien me dice no puedes, como que me aferro más a eso, a poder llegar a cumplir. Te dicen, no vayas a
eso de deporte para hombres, tú vas y te metes. Sí, ya entonces en mi colegio siempre tenía la manera, como ya pues pateábamos las llantas y todo, cargaba las piernas verdecitas y con la falda a veces se veía, pues, y me acuerdo que una vez la directora dijo que si alguien me golpeaba en casa me preguntaran y todo eso, porque yo andaba verde. Entonces ya yo le dije que practicaba deporte contacto. Me acuerdo que en ese tiempo ella me dijo que si ella quería padre para que me retiraran de ahí porque ella creía que en sí era una obligación. Digo, no, a mí me gusta, le digo, eso es lo que me apasiona a mí, le digo hacer. Y me dice, no, pero, bueno, recapacita, me dice, Carla, recapacita, mírate cómo estás, eres una niña, no puedes estar ahí, le digo, eso es un estereotipo nada más, le digo, yo puedo estar ahí, le digo. ¿Verdad? Y me acuerdo que cuando me tocaba salir de las peleas, a veces tenía que faltar a clase y presentar el justificatorio. Y de ahí hasta lo último ya se fue acostumbrando y me dice, te felicito. Dice, me dice, me has demostrado que solo es un estereotipo de la sociedad. Y Qué hasta bueno, ahora ya fuera lo qué reconoció. Ahí en tu colegio saben que eres campeona y Sí. toda la situación. Nadie se mete con ellos. Y bueno, digamos que poco, porque no es como que ando diciendo, ay, no, yo peleo, como que me mantengo así en bajo, no. Bueno, en tu caso, pero tus papás igual te, el que- te obligaron prácticamente o te decían, haga. Ya. Pero en Oiga. tu caso, tus papás No. sí les gustaba. No, a ellos sí les gustaba. Digamos, tampoco empecé así así. Sí tenía miedito, también me daba como que también la sufrí bastante porque era, digamos que yo era una persona que medio le pegaban y lloraba. Eso sí tenía. Entonces yo sufrí, me tocaba pelear con Keila, que incluso tuve una vez el ojo moradito de todo eso. Yo ahí fue que me quise retirar, pero bueno, mi papá me hablaron, me dijeron, recapacita que una caída, pues te vuelves y te levantas. Y, no, y hasta ahorita Ay, sigo. no, acá cambió porque yo era terca. A mí me pegaban, yo quería más golpe que esto. Ricky, Oiga, iba a sí. decir algo, diga. Quería preguntar cómo ha sido el tema de los entrenamientos cuando hacen el tema de sparring. ¿Le toca con chicos lo hacen entre las dos? Y si le toca con chicos, ¿cómo es el tema? O sea, ¿se sienten cómodos los contrincantes para el entrenamiento? ¿Lo toman normal? ¿Le pegan con la misma fuerza o no? Sí, al menos nosotros estamos acostumbrados a hacer lo mismo con chicas como con chicos. Ya, o sea, a veces una falta que la otra y vamos con los chicos. Normalmente es como que estuviéramos entre nosotros. No le O vemos sea, no la hay ningún diferencia. problema. No hay ningún problema, o sea, los chicos no tienen ningún problema de enfrentarse en un día de entrenamiento con una de las dos, sin No, problema. no. Para ellos se les hace normal. Ah, vea, O sea, eso es ahora interesante. La otra pregunta que creo que también iba por ahí, va dirigido Ricky, es, por ejemplo, ¿los chicos ustedes sienten que se aguantan cuando hacen sparring con ustedes o sí les dan? Claro. No, yo creo que ahí sparring es dar. Y das. Claro, si Sí. no el profe les da. Sí, Sí, porque el o profesor sea, está, tú tienes él que está, darle, dice nada, normalmente, nada, darle, dele. Vea, Nada, por que porque acá, eres mujer. No, Claro, ahí- sí, él ahí- dice no, olvídense que es mujer. Nada. A ver, Ahí Ricky. sí. por acá tengo mensajes ya Sí, de la vamos gente a que leer se está mensajes. reportando. Brillina Barrete dice, Keila, saludos y le manda un corazoncito y le dice guapa, le dice, ahí está. Guapa. Mi amor. Es mi Salomón mejor amiga. Loyola dice, alzar el volumen a Walter. Walter se pone mal el micrófono, Ya, Salomón, ya perdón, está, ya pero ya está. lo hice corregir. Yulisa López, hola, dice. Hola, Yulisa. Cecilia Ramírez desde Ambato dice, saludos al mejor programa de deportes de contacto. Jordan Canales dice, vamos Carla, tú puedes. Ahí está. Eric peleando. Ortiz dice, saludos chicas. Muy bien. Ahí están los mensajes para la barra de la chica. Han tenido barra. Claro, era lo que hacía falta para el programa. Como ¿Sí o no? Yo también decía. Programa número 5, algo refrescante, aquí, que estén las chicas. Volviendo a lo del estereotipo, es otro de estereotipo a veces que dicen que no, que si haces este deporte eres marimacha o Ay, algo por el sí. estilo. Pero Sí. aquí veo que las dos niñas... súper Machona, femeninas. dice. Ay, no, le cuento que sí, que por la casa, que yo porque practicaba eso me decían, ay, no, tú te vas a hacer como quien dice marimacho, sí. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Es Y si tu familia dice, no, dice que está muy pequeña como para hacer eso, más que Ajá. la vas a confundir, dicen. Es lo que dicen. sí, Ah, ¿cómo? Se va a confundir. en vez de ¿Cómo se va a apoyarnos en confundir? decir Sí, está bien. ajá. Ricky, ha sido muy educativo traerlas aquí a las dos chicas porque de verdad estoy escuchando cosas nuevas porque yo estoy acostumbrado a tratar con chicos competidores y toda la situación. Ojo, que yo le tomé el examen, acá sí, acá. Le tomé el examen de ascensos a Carla en kickboxing y me consta, hace sparring o hace cualquier drill, cualquier ejercicio con un hombre como que si lo esté haciendo para competencia y el hombre también le da.
Y se dan y se dan y se dan. O sea, sí me consta, sí he visto eso yo. A Keila sí he podido ver es las peleas que ya ha tenido. Son de miedo. O sea, se ve que hay demasiado talento. Walter, antes de continuar vamos a saludar a nuestro auspiciante, la tienda deportiva Pulimagen, personalizados, sublimados, gigantografías. Equipos deportivos, vinil, textil y sublimable. Todo en publicidad. Ya tenemos la ganadora de la camiseta de Barcelona que no ha venido y esa camiseta que está haciendo Walter en este momento es para el suscriptor número 1000 del canal. Estamos en 841, me parece, de suscriptores ya. Ya mismo, Sí. ya mismo. Sí, ya mismo. Entonces, esa camiseta con esas mascarillas que tiene Walter allá, pues son mascarillas, se las va a llevar el suscriptor número 1000 del canal sin ningún sorteo, sin nada. El suscriptor número 1000 manda el capture de que fue el suscriptor número 1000 y se lleva esa camiseta. Enséñale a Barcelona que tiene dueño que no viene para que lo vea. Ahí está. Ya va a venir. Lo que pasa es que Ahí está la camiseta de Barcelona para mujer. Ahora que viene el tema de la Copa Libertadores, debería venir a verla, ¿no? Digo. no, sí se la va a venir a ver. Acuérdense Gracias. que yo había dicho en el programa anterior que no iba a estar, que no iba a haber programa. Es verdad. Usted tiene la culpa, Guarda, Sí, que no haya venido la ganadora de la camiseta. Exactamente. Yo tengo la Y- culpa porque tuve que hacerme 8 contactando a las chicas para invitarlas. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la Gracias por la Y invitación. contactando al profe y toda la situación. Entonces es de tiempo eso. Entonces me olvidé. Fue culpa mía no haberle hecho acuerdo a la ganadora, pero sí lo va a venir a ver. Gracias a la tienda deportiva Pulimagen, ya saben, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, vinil y textil y sublimable, todo en publicidad. Estamos ubicados en 9 de octubre entre García Vilés y Rumichaca. Mezanine frente al Supercines. Puedes contactarnos al 0999 4466 36. Chicas, ya saben, si quieren hacerse algo, algún tema especial, alguna camiseta con un motivo especial, vaya a la tienda deportiva Pulimagen, que le ayudan con todo en sublimaciones. Continuamos. Listo. Entonces, por ahí el profe Luis Vite me estaba contando de una anécdota, de algo, de un campeonato tuyo en Quito. Cuéntanos qué pasó, o sea, cómo comienza cómo es que te ganaste ese título. Fue nacional, Keila. perdón, acá. Sí. Esa pelea fue una pelea histórica para mí, de que decir, uy, ya. Ese día ese evento se realizó en Quito. Ya. Eso fue en Quito. ¿Cuál cinturón pertenece a esa pelea? El de aquí. El negro, a ver, negro. cójalo nomás, con confianza Cójalo eso. tú. El de aquí. Hoy regalamos cinturones. Ya, el de ahí. Ese día tuve 3 peleas. 3 peleas. La primera pelea, la que era pactada, la que yo iba definitivamente a esa. Luego un profesor se animó a decirle a mi profesor, ¿sabe qué, profe? Quiero que mi chica pelee con su chica. En ese instante. Ajá, después que me bajé del ring, el otro profesor le dijo a mi profesor, sí, ya está bien. Ahí ya ni le preguntaron Ajá. a usted. Ajá. Y está bien. Y él, eso fue en una jaula. En en jaula. jaula. Sí. Y mi profesor me dice, Keila, ¿te animas a...? Digo, sí, profe, sí. Dele. Yo decidí, dele. Pasaron 2 peleas a pelear. Ah, claro, Ajá. descansaste 2 peleas. ¿ya? Sí. Descansé 2 peleas y me subí otra vez al ring. Segunda pelea en, Por en mi- el ah, mismo rato. En el mismo rato. En el mismo evento. perdón. En el mismo evento, sí, Uy. correcto. Ya. Termino esa, ganaste. la gané. Ya. Esa era las 2 primeras las peleé por medalla. Ah, ya, por medalla. Por medalla, las gané, quedé campeona ahí. Y luego otro profesor se anima, profe, ¿sabe qué? Me animo, quisiera que su chica pelee con mi chica, pero por cinturón. Ahí el profe, como ya me había agotado, porque ya la altura me había cogido. Claro, 2.800 metros. El profe me dice, Keila, ¿te sientes bien? ¿Estás dispuesta a mirar que es por cinturón? Y yo, ¿cómo cinturón? Claro, sí, de una, vamos. Se te acabó Claro, el que ahí, sorocho. ahí sí, nada que la altura, no, vamos, profe, vamos. Claro, nos dieron un pequeño receso para coger y de ahí sí, darle. Claro que yo ya venía con ese desgaste de las 2 peleas, aparte de la altura, todo eso. Y ese se rato, mandó porque la tercera también. sí, ahí Vea fue. usted. Ahora, una pregunta. Las 3 peleas o las 2 anteriores, ¿las ganaste antes de cumplir los rounds o te chupaste todos los 3 rounds en cada pelea? Me chupé los 3 rounds. Uy, buena preparación, profe Luis. Lo felicito porque
Yo eso destaco bastante cuando veo una pelea aquí y yo estoy de juez y termina el contrincante acabado. Eso también tiene que ver bastante el entrenador. Si el entrenador lo capacita súper bien, físicamente hablando, puede pasar lo que pasa acá, de que, chuta, 3 peleas. Sí. ¿De cuánto? Serían 3 rounds de 2 minutos. Tres rounds de 3 minutos la última de título. Uy. Sí. Uy. Ay, sí, ese de ahí, ese cinturón lo tengo, lo cuido, es que yo me acuerdo, digo, este fue mi cinturón, esa es mi lágrima, eso yo venía, no, yo es que lo tengo que ganar por mi hermanito, por mi mami, por mi papi, yo estoy aquí, ay, no. Sí. Todas esas peleadoras que ahorita están en México, en algún momento te codeaste con todas ellas. Sí. Ese día me acuerdo que peleó, fue la venezolana, Beriusca. Beriusca Canelón. Ya se nacionalizó ella. Sí. Ya es ecuatoriana. Ya. Bueno, más adelante. Tenemos de entre las noticias, tenemos lo que es los ecuatorianos que están en México. Pero igual vamos a tener nuestro despliegue de noticias de esta noche. Así es, Keila, es bastante sorprendente, plausible lo que usted ha hecho por ese título. Póngale los Eso aplausos, sí que hay que resaltarlo bastante, como usted dice, estaban sus lágrimas, estaba todo su esfuerzo, el reconocimiento de la familia, que estuvo siempre apoyándola desde el inicio. Y el cinturón rojo, cuénteme la historia del cinturón rojo. Este es otro. Ajá, este es otro. Este se realizó aquí, este es de Guayaquil, aquí. A este lo ganó acá. Lo ganó Casa, sí. Sí, lo ganamos aquí. En el triunfo. No, No. fue aquí en Guayaquil. Ya. Sí. ¿Y a esa fue Sí. una sola pelea pactada o también fueron 3 peleas? No, esa sí fue una pelea pactada, que ahí sí fue aquí. Mi contrincante le partí la nariz. Sí. Dígalo sin miedo, dígalo sin miedo. A mi Claro, contrincante expréselo le partí la nomás, nariz. Si me está viendo. expréselo. Ahí sí. No, sí, eso también se me hizo duro porque esa fue mi primera pelea, como quien dice, en K1. 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 Ojo, no, para los que no saben, K1 es kickboxing, o sea, boxeo, patada y rodilla. Codo. Entonces es un ranguito más abajo del Muay Thai y es muy fuerte. Esa modalidad del kickboxing es muy fuerte, es para machas. Sí. Sí, esta pelea aquí, mi cinturón fue ganada en K1. Esa también fue mi primera vez y sí lo hice bien, pero me costó también. Ricky. Porque era la primera vez en pelear en K1. Ricky dice lo hice bien, le rompió la nariz a la contrincante y dice lo hice bien. Lo Sí, hiciste re bien. re bien, Lo hizo excelente. re bien, pues. Entonces. Oiga, Keila, la siguiente pregunta va para las dos invitadas de esta noche. Esta siempre la hago yo acá, ¿no? Y les pregunto qué pasa por la mente de los competidores, o sea, de ustedes, en el momento que están ingresando ya al cuadrilátero donde se va a dar el evento, donde se va a dar la competencia. Carlita, ¿Qué está pensando Keila? ¿Qué está pensando Carla en ese momento? ¿Piensa en la mamá, piensa en el papá o está enfocada netamente en el adversario? A ver, al menos en mi cuestión, yo a lo que voy, digamos, yo lo que me pongo a pensar es el esfuerzo que hacen mis padres al momento también de pagar, porque sí se gasta también. Entonces, al momento, todo lo que he entrenado, las lágrimas que he llorado también, a veces no es ejercicio porque son cansados también. Entonces me enfoco también, yo tengo que ganar, esto es por mi academia, para demostrar que pues que no es que nos pasamos sentados, sino entrenando duro. Y es lo que me pasa a mí por la mente, ganar. Para mí no hay segunda opción, es ganar. Keila. Sí, yo creo que eso se nos viene a todos los peleadores. Primero está su familia, ahí viene el esfuerzo que uno le ha metido, el ñeque, entrenando, llorando, las lesiones que uno se da entrenando. Ahí es treparse y decir, a esta lesión que me la hice no fue por gusto, no vamos a decepcionar al profe, el profe se ha sacrificado con nosotros, ha estado en uno de tantos dolores que hemos tenido al entrenar, que uno va, esto va para el profe y nuestra familia. Tenemos que ganar sí o sí, como quien dice así, tenemos que ir a subir y a matar, así. ¿Y Así qué es. piensa Subir la a mamá? matar. ¿Qué piensa la mamá de los competidores, en este caso de ustedes?
cuando sabe que tienen una competencia previa? ¿Qué les ha dicho antes de la competencia? Un día antes. Bueno, en mi caso, mi mamita, mami, si me estás viendo, te amo. Ella, o sea, ella me metió a este deporte como castigo. Ya después cuando vio que me aferré, ya no le gustó que le pegan a su niña, no. Ella ya no. El que ha estado así, el que es mi papá. Pero mi mami sí, ella se preocupa que mi hija, que cúbrete bien, alza tu guardia, pégale, no te deje, tú tienes que hacerla retroceder. Ella ahí. Pero ella sí que se anima a ver, no, es mi papá es el que está ahí. Ah, es que por eso iba la pregunta, porque me imagino que debe, cada combate, cada competencia debe generar una reacción en sus papás, ¿no? Porque en su mamá, Sí. especialmente usted me dice su mamá, que es la que no aguanta que vea que le vayan a dar también, ¿no? Porque hay No, que ella ser serio, ¿no? Ella no. Al Sus menos daños te ellos dan comparten también. nervios con nosotros Ella al ya mismo lo ve, tiempo. y ahí mi pelea es cuando ya haya pasado, ya haya llegado a la casa, toda así golpeada. Ahí ya recién ve la pelea. Ahí, ya en Ah, video. bueno, Pero ella no es bueno. la que se anima a ver, porque ella dice que ella se da cuenta que me están dando y es capaz de meterse también a darle, ¿no? Por eso no, mejor no la dejo en la casita. Mi papá, si él es el que, ay, sí. No, al menos mi mamá, en mi caso, mi mamá es la que ve mis peleas en vivo. Ella me acompaña a todas mis peleas. Ella, eso sí, le da miedo así mismito también, porque dice, ay, pero cúbrete, no vayas a bajar la guardia. Mira que te pueden pegar, dice. Mira que te pueden decir. En cambio, mi papá, como él tiene su trabajo y no puede salir tanto de casa, entonces él se queda ahí, pero él está viéndola también ahí, está ahí. Pero tienes que subir la guardia. No te vayas a olvidar, dice. Cúbrete, cúbrete. Y Cúbrete, ahí- si te da uno, tú dales dos. Sí, dice, Ta. si te dan uno, devuélveselos por dos, dice. Vea, Sí. Walter, qué interesante, ¿no? Vemos el otro lado de los competidores, en este caso de las chicas, que nos cuentan cómo la familia reacciona ante esta situación. Y el resto de la familia, Carla y Keila, ¿cómo lo toman? Ya ahora que pues ya pasó esto de ser un simple hobby, ahora pues ya va camino a la profesionalización, porque creo que es hacia allá donde van, ¿no? Sí, al menos en mi familia, primerito, como les dije antes, eran como que no lo aceptaban, pero después empezaron mis tíos preguntando dónde se podía entrenar, dónde se podía meter a mis primas y todo. Ellos primerito, pero en cambio ahorita sí ya dicen como que la puedo, dice, ella también puede ir, tal edad puede ir, como para ellos también inculcarla, porque ellos, o sea, vieron que no todo era como algo así como ellos decían, algo pasajero o algo que más que me iba a estropear. Ellos han visto incluso mis medallas y todo, y entonces ellos se animan a querer meter a sus hijos también. Mira, mis tíos sí, mis tíos también. Mis tíos ya ven, ellos sí, no, mija, está bien, mis tíos. Hay mis tías sí son un poquito que... Todavía ¿Qué les mío? cuesta, todavía les Conservadora. cuesta. No, así, me dice, mi hija, no te duelen esos golpes, ¿cómo vas a aguantar? Así. Pero mis tíos sí, ellos sí que no está bien, tú tienes que darle, ¿no? Sí. Todavía les cuesta asimilarlo, ¿no? Me No, imagino. sí, mis tías sí. Lo No que te es, duelen los golpes, le dice, sí me duelen, pero me gusta, pues le dice, "Está Sí, tranquila". me gusta, Masoquista. como dice mami, me gusta el masoquismo. Vemos el otro cara, la otra cara de la moneda, ¿no? El primer invitado que tuvimos, él decía que la mamá se pone a llorar. En cambio, en sus casos, no. Y es Claro, varón. hay diferencia, ¿no? Claro, el primer invitado que vino, él sí nos decía que su mamá no resistía a ver los combates porque se ponía a llorar. Y lo esperaba ya después de la pelea para ahí sí Llorando, ¿no? felicitarlo, felicitar y todo, pero antes y durante no. Tengo más mensajes acá para las chicas. Dice Daisy Guadamut. Carla me dejó plantada hoy por la entrevista. Vea, usted le está, ya empiezan los reclamos. No. Así no. Yo para la Ale próxima te Aguilar prometo dice, ir. suerte chicas. Andreina Cepeda dice, amiga, éxitos, dice Andreina Cepeda, saludos para Carla. Mora dice, llegarás muy lejos y triunfarás, dice. Amareli Acosta Rivera dice, Carlita sigue triunfando. Carlita tiene una barra enorme. Voy a llenar un coliseo, Carlita, con toda la gente que le... Se han olvidado del conductor ahora en este programa. Jennifer Villacrés dice, Carla Mora, estoy contigo. Sí, ahí está. Ella es mi hermana. Cepeda dice, Carla, saludos, estoy orgullosa de ti. Felicidades, amiga, dice. Carla, vas a llegar muy lejos y le sigue. De suerte, Carla, ve, ahí está, demasiado orgullosa de ti. Luis Miguel Reina Fajardo dice, suerte compañera, vamos adelante. Keila dice, ahí está para Keila Hola. también. Andreina Cepeda, sigue así, amiga Carla, siempre serás la mejor, dice.
Kelly Lucas, el cinturón por la prima también dice, ahí está. Vea. La prima está reclamando ese cinturón, están compartiéndolo ahí. Brigitte Navarrete dice, amiga Keila, la mejor, dice. Ale Ay, Aguilar, Betty. llegarás lejos de vida, dice. Andreina Cepeda, amiga Carla, la mejor. Brigitte Navarrete, estoy muy dichosa por ti. Andreina sí que le metió mensajes a Carla, pero que da miedo. Tenía La buena mejor barra. Keila dice, ahí está. Vea, yo le tengo que ser completamente sincero a toda la gente que nos está viendo. Para mí, las dos chicas son las mejores. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que deciden dedicarse a este deporte, que no es sencillo, ¿sí? No es fácil el entrenamiento, no es fácil que te decidas a ir a esto. Te tiene que gustar de verdad para que tú vayas y entrenes y luego pues te dediques al tema de la competencia. Esto te tiene que apasionar y te tiene que gustar de verdad, porque no es fácil recibir un golpe, no es sencillo asimilarlo y luego devolverlo, o sea, y estar en la capacidad de devolverlo tampoco es sencillo. Entonces, por eso digo, yo a las dos chicas, mis respetos, chicas, bienvenidas. Pónganle los aplausos, Esta por será favor. su casa de hoy en adelante para cuando ustedes lo quieran pues, venir a visitarnos siempre acá en Último Round. Continuamos. Póngame la noticia mientras vamos a ir desarrollando igual la entrevista con las chicas. Vamos con la primera noticia de la noche. Ahí Joder. está, ya le doy. Ahí está, vea usted. Vaya ahí. Vamos. Tenemos de La Hoya Belfort, Ortiz Silva, Jaime Forney y Vince Carroll. Tenemos una noticia de última hora de La Hoya justamente hoy. Así es. En la tarde dio COVID positivo. Se lo entonces bajaron a De La Hoya, Se quedó sin ese billete. se quedó fuera de la olla. Digo, Bueno, estamos viendo bastante esto de aquí, justamente más adelante también la noticia que se viene es de los peleadores de MMA que están cruzándose para el box. Obviamente esto lo hacen por cuestiones económicas. El box es el que te está dando más dinero ahorita. Ahorita es Belfort contra De La Hoya, que ya lo cambiaron por Holyfield. ¿quién organiza las peleas? Don King. Se para, creo que ya está muerto. ¿No? Entonces, tenemos este salto, ¿no? Justamente hoy día estuve leyendo las noticias de un peleador de Bellator, que es el sparring de Jake Paul, la noticia que viene ahorita, el youtuber que se hizo boxeador ahora y ha tenido ya 4 o 5 peleas pro en box. Entonces este peleador de MMA había puesto una noticia ahí bien cómica, bueno, no cómica. Él decía que en estos 2 meses que ha estado de sparring de Jake Paul, que es el de la gorra anaranjada, ha ganado más de lo que ha ganado en 2 años en Bellator. Entonces se ve la mega diferencia de lo que Oiga, se produce. ¿cuál es el youtuber aquí? El de Cuente. la gorra anaranjada, Jake Paul. Sí tiene la pinta, hasta por la pantaloneta. Claro. No, esa pantaloneta también, él marcó ahí una diferencia, ahí en donde está, en el cinturón, digamos. Toda coloricha esa pantaloneta, parece Tenía ahí. una pantalla LED, ahí se le ve la pantalla LED. Sí, aquí está. Tiene una Aquí está. pantallita LED y dice que es innovador y todo. Cuando vi la pelea, justamente me di cuenta bastante de que el box está dando también bastante cabida a este tipo de personas, porque le están dando vida a este deporte que también se estaba un poco quedando Oiga, pero- rezagado. Oiga, pero aquí en este caso, y ahí están las chicas también que van a dar su opinión. Mira, ahí en esa imagen que vimos le están dando, ahí está aguantando pero durísimo. O sea, la pelea la ganó el youtuber, Jake Paul, el de Naranjado, pero el Tyron Woodley, que es el afrodescendiente. La ganó el youtuber. Sí, la ganó, por decisión dividida. Vea, es- Yo vi mucho más contundente los golpes de Tyron Woodley, que igual todo el mundo vio eso. El youtuber terminó con el físico acabado. Tyron Woodley es peleador de MMA, acostumbrado a pelear mucho. Oiga, pero esto, a ver, vamos a esclarecer.
¿Esto es verdad o es como la WWE? Diga la plena. No, es verdad. Por ahí, escuché, no me crean a mí, que el youtuber está escogiendo sus contrincantes. Y que él, o sea, Jake Paul, y que él, aparte de que los escoge, les paga, aparte de lo que ganaron, porque cada uno ganó $1 millón esa noche, él les paga un dinero encima para que se dejen ganar. Entonces, no sé, escuché ese rumor. Yo, vea, por eso le digo, vea, yo otra vez tengo que hacer este tipo de aclaraciones porque después me están ahí, ¿no? Nos A cortan el riesgo de programa. lo que me vayan a decir. Yo lo veo al negrito más parado, más papeado. Sonidita se metió. Yo al negrito lo veo más puesto, perdóneme, pero a riesgo de que me digan lo que me digan. Oiga, tengo por acá un mensaje para chicas, dice Daisy Guadamut. Un saludo de parte de Don Félix, chicas, bendiciones. Dice, he tenido el gusto de verlas competir y son las mejores ambas, dice así. Ahí está. Gracias, Bueno, don bueno. Félix. Para las chicas, ahí está. Les decía, ¿no? Este tema de los que se suben al ring, y eso lo comentábamos en el programa pasado, de los que se suben al ring por el tema de fama. Usted, Keila, Carla, ¿se subirían por un tema de fama a un ring a enfrentarse sin la preparación, no? Porque estos chicos no tienen... Este youtuber no creo que tenga la preparación adecuada, ¿no? A ver, el youtuber, ¿qué es lo que pasa con el youtuber? El youtuber lo que le falta es la experiencia, pero la preparación él la está teniendo porque él tiene el dinero suficiente y él se está pagando muy buenos entrenadores. El Tyron Woodley comenzó con una posición horrible en el box, pero después la fue mejorando, pero hay que ver de dónde viene él viene del MMA, entonces su guardia va a ser un poco más abajo, tratando de como que de incitar al agarre, más no directamente a una guardia de box y sacar los golpes, ¿no? Que la fue mejorando en el transcurso de la pelea. No es que no estén preparados, ahora lo que yo estoy viendo es de que el box igual está pegando sus gritos de auxilio con esta gente que les dan adeptos y seguidores como no tienen idea. Eso lo recalcaban bastante los comentaristas en la pelea, de que qué bueno que lo dejen pelear a Jake Paul. Ni siquiera se referían a Tyron Woodley, que fue ex campeón de UFC, Oye, sino pero es que este tema está como el que yo le comentaba el programa pasado, pues le decía que había un cantante, no sé si... Bad Bunny. Sigo perdido yo en el tema, no sé si era Maluma, J Balvin, pero uno de ellos estaba retando a un boxeador, o lo estaban retando a él, para que se suba a un cuadrilátero. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Es marqueteo esto, perdónenme, pero es marqueteo. Claro, exactamente, mucho marqueteo. Los comentaristas decían, no, si Jake Paul lo ven niños, hombres, mujeres y de todo, entonces está atrayendo demasiada gente adepta a que ya consuman box. Entonces, y recomendaban, a los peleadores de que manejen redes sociales, se publiciten, se dejen bastante imagen. Entonces, eso de ahí es lo que vende a la larga. ¿Ustedes qué piensan, niñas? Por ejemplo, ustedes sí manejan bastantes redes sociales. Bueno, aparte de las mujeres en general. Pero, claro, porque ahí vamos a entrar a la otra, a la que se viene, la imagen que se viene, ¿no? Ya le digo, ya. A ver, la respuesta de las invitadas, este tema de los manejan seguidores sus redes y eso. sociales. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque igual ustedes se costean todos sus viajes, se costean todo, o tienen auspiciantes. Por ejemplo, cuando ya ustedes comienzan a manejar bastantes redes sociales y ven a lo que se dedican, salen auspiciantes. Entonces, por eso les pregunto. Sinceramente, yo no manejo casi redes sociales, muy pocas. No. Va a sonar extraño, pero sí. No, Sí, al no. menos yo no soy tan fanática de eso de así. De estar publicando. Claro, o sea, No. será muy de vez Lo en que, cuando. ajá, claro que sí, del seguimiento de entrenar, cuando vamos de viaje, eso sí, pero ahí estar metida y no. O sea, no es estar metido, pero sí un consejo, ¿no? Porque siempre, en todos lados, a lo que yo como entrenador profesional de peleadores de MMA, las veces que yo he hablado por un peleador, lo primero que me preguntan no es si es campeón, cuántas peleas tiene, no, cuántos seguidores tiene. Una vez me quedé así como loco
cuando un supuesto promotor aquí de Ecuador no me preguntó nada relevante conforme de la pelea o de cómo pelea, cuántas peleas, nada, no, sino que si vende. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ve de una perspectiva de empresario. De ¿no? negocio, pues. Lo ve como Exactamente. negocio, claro. Por ejemplo, si tú dices, no, yo no manejo redes sociales, entonces a ti solamente te va a dar tu familia, nadie más. Entonces nadie más va a pagar en un futuro por verte, a ti también, o sea, entonces es algo que sí está bien. Al inicio yo lo veía súper mal, porque, o sea, en parte también lo sigo viendo mal, porque yo siempre confío mucho más en el talento, pero Claro. desgraciadamente en este medio, si no te publicitas, estás acabado. No, Entonces, no. este programa también es para eso, miren que ya, este programa va a quedar grabado, tienen que compartirlo, acuérdense de suscribirse, activar la campanita, que van a seguir viniendo las chicas otra vez. No siempre, pero sí van a venir. Por supuesto, este es, como ya lo hemos dicho, un programa, una ventana para mostrar esos talentos que están acá. Y ahí tenemos, ahí está la cartelera de UFC. Ahí está. ¿Ustedes sí ven UFC? Sí, de vez en cuando sí. ¿Sí ven? Sí. Sí ven. Qué bueno. Claro. Esta pelea mañana, lo interesante, Ricardo, es que va a ser en la tarde, va a comenzar a las 2 de la tarde el UFC Fight Night. Ya Eso, ahí vamos aclarando, porque este tema siempre cambia la hora, ¿no? A veces es por el temprano, estado. después es a las 10, después ya es a la 1 de la mañana, y La total es que uno mayoría nunca de puede las ver. veces de noche. Claro, o sea, yo en lo personal, yo sí lo he dicho en público y atrás de cámara. Es algo a veces a mí me da sueño y la estelar es a las 12, 1 de la mañana. Sí, son muy tarde. Ya no avanza, pues ¿qué va? Y de remate comienzas a ver desde las 6 de la tarde para ver la estelar a las 12 horas. No. Entonces, bueno, este de aquí va a ser a las 6 de la tarde, digo a las 2 de la tarde, perdón. Y esta es la cartelera de estelar, ¿no? Esta, obviamente sabemos ya para conocimiento del público, el UFC Fight Night no es peleas por título ni nada por el estilo, pero sí son peleas que suman. No tenemos aquí a Derek Brunson contra Darren Till. Esa es la estelar y la coestelar va a ser Tom Spinal versus Sergey Spivak. Entonces esas son las peleas que tenemos. Yo, mi pronóstico para la coestelar y la estelar, las dos más abajo, o sea, sí no voy a opinar, pero sí de la coestelar, yo le doy a Spivak y acá le doy a Derek Brunson, porque a Derek Brunson le voy a dar por un motivo que siempre lo dice Ricky, lo ve más tuco. Más tuco. Lo ve más tuco. Oye, es que es verdad, pues Lo ve más hay que tuco al hablar con negro, contextura. Pues, hablar con contextura. Oh, cuidado, nos cortan el programa. Por eso le decía, a riesgo de que me vayan a decir, no, pero yo también al negrito lo veo más fornido. Y al de acá, a la segunda pelea, a Sergey, lo veo un poquito pasadito de peso en cambio. Oh, una cosa que no lo comenté el programa pasado. ¿Se acuerda el pronóstico que había dado Oscar Borges? Sí, sí, sí. Él le atinó a toditas. Ah, le ganó a todas. Vea Le usted. ganó toditas. Próximamente se abre la casa de apuestas, no se preocupe. Pito, señores, próximo programa, Oscar Borges aquí en el programa. Vamos Uy. a esclarecer Uy, un ya. tema que él tiene que está candente. Él quiere reclamar a público y en el programa en vivo de su pelea que tuvo en México, que desgraciadamente la perdió. Pero aquí vamos a tener todos los pormenores el próximo programa. A Oscar Borges y a Galito Iturralde, juez de aquí del Ecuador de MMA. Y yo también como juez también voy a opinar, pero también por eso he invitado a otro juez para que no diga, no es que yo soy pana de Oscar y por eso, Por eso lo está por apoyando. eso lo estoy apoyando. apoyando. No, pero esta ventana es para que cualquier persona venga y dé su punto de vista. Aparte de que yo también tengo en lista mis invitados, pero Oscar me pidió de favor que el próximo viernes hablemos con él y él va a estar en este programa. Pito, señores, no se lo puedan perder el otro viernes. Tenga atento. Siguiente imagen, producción. Ahí estamos. Uy. Dana White's Contender Series. Este evento fue el día jueves y ya, ahora,
voy a explicar algo que a veces las personas no saben del Dana White Contender Series. El Dana White son eventos, o sea, cuando comienza el Dana White, hay peleas los días jueves, hay peleas el viernes, después pasa un mes. Y lo interesante es de que en cada pelea él ya da contratos a los peleadores que él les ponga el ojo. No necesariamente tienen que ganar. Eso es lo que también le va... Es la diferencia, ¿no? Ajá, es la diferencia. O sea, el peleador que dé un buen show, que dé un buen performance, que venda su pelea, se puede ganar un contrato ahí. Y en este evento que va a ser para el 11, creo que es para el próximo fin de semana, pelea Michael Morales, un ecuatoriano, que lo llamaron para que pelee en el Dana White Contender Series. Él va a estar peleando el día sábado 11 de septiembre. Oye, este es del mismo dueño de la UFC, ¿no? Exactamente, por ya. eso le estoy diciendo que acaba el evento y el evento termina, no es que te dan un vaso de cuáquer o algo por eso, no, te dan tu contrato de UFC. Pero es que sale nomás con el tema del gran hermano de la UFC, ni sé qué, ¿cómo se llama lo que pasó? El Ultimate Fighter. Ah, sí, el gran hermano del UFC, no sé, el poder del amor ese de la no. UFC, ni sé qué. Hay varios eventos, lo que pasa es que hace tiempo habían quitado ya el Ultimate Fighter Reality y comenzaron a sacar el Dana White Contender Series, que yo sí puse en programas anteriores el ejemplo de que de ahí salió Shane O'Malley, y que supuestamente niega que perdió contra Chito Vera. Entonces de ahí salió él. Él ganó su pelea, le gustó a Dana White su performance y su contrato de UFC. Se viene la siguiente. Exactamente. Combat Jiu-Jitsu. Aquí tenemos un ecuatoriano que ya está en México y va a tener su pelea de Combat Jiu-Jitsu. Para los que no saben, en Combat Jiu-Jitsu se permiten golpes con la mano abierta, ya tipo bofetadas, ya, pero pueden ser en las costillas, en la cara, en cualquier parte del cuerpo, en las piernas. Entonces eso es lo que, y aparte haces Jiu-Jitsu, ¿no? Buscas la finalización y golpear. Entonces ese evento va a ser con este ecuatoriano que nos va a representar. Muy bien, ahí estamos entonces. Combat Jiu-Jitsu, ya saben, es el siguiente evento donde está otro ecuatoriano. Acá tengo otro, ahí está, otro ecuatoriano. Ese evento fue el día jueves. Frank Mina, un ecuatoriano, contra Shahin Otamov. Ese evento sí lo vi. Justamente se disputaban el título de las 180 libras, si no me equivoco, de ese evento. O sea, cabe recalcar que es muy bueno, y a veces poca gente lo sabe, de que es un evento que es en Estados Unidos, y tenemos un ecuatoriano que nos representa y de remate está disputando un título, ¿no? Desgraciadamente el ecuatoriano perdió. Ahora, la reglamentación del de Karate Combat no me la conozco muy bien, pero veo que hay proyecciones, hay golpes en el piso, pero es muy limitado. Yo vi que el ecuatoriano pegó unas buenas patadas, unos buenos golpes, pero el contrincante lo llevó más al piso. Y en el piso golpeó un poco más que el ecuatoriano. No sé si eso le haya dado los puntos suficientes para ganar el título, pero él lo ganó y el ecuatoriano no ganó este evento. Pero igual cabe recalcar que hay estos eventos y que Ecuador siempre está presente. No solamente somos fútbol. Ahí está, el siguiente. Es la misma imagen, solamente que fueran las dos peleas. Se dieron, ¿no? Ahí está. Sí, y mira, ahí está justamente lo que les digo, justamente en la de Mina y el señor Atamov, ahí está la palabra Championship, o sea, era por título. Eso es muy bueno. Y ahora sí, llegamos a la cuña del profe. Llegamos a la cuña del profe Walter. Póngala. Ahí está. Muay Thai enfocado al MMA. Río Bamba. Nos vemos el 17. Verán que me cambiaron la fecha. Ahorita yo debería estar allá dando clases. El 17 y el 18. Voy a estar allá en Río Bamba. Ahí probablemente no haya programa. O lo hacemos vía microondas, me llevo un microondas para allá. Sí, ahí se lleva el microondas de acá. Exactamente, tenemos ese evento y también tenemos el otro evento que es para este sábado, la imagen que viene. Bueno, ahí está. El Bell,
el Barbas String League. Esa academia es donde estuvo el invitado del viernes pasado, Chicharrón. Y van a ver, ya me pasaron el dato, igual voy a estar de juez en ese evento. Van a haber como 47 peleas. Veo bastante, ¿ah? Demasiado. Bastante. Vamos a ver igual si las cámaras de Es último octavo. round van a hacer una cobertura corta ahí en el Regresa a evento. la jaula, dice, vea usted. Ahí está. Vamos a hacer una cobertura, Ricky, por allá ese sábado. Allá nos vamos, allá nos vamos. Aquí Ven. viene la siguiente, ahí está. Bueno, vamos a hablar de los ecuatorianos que están en México. Antes, es algo muy bueno para el Ecuador que estén emigrando y estén quedando bien. Por eso yo también entiendo la posición de Oscar Borges de querer reclamar, de que él sí, para mí, yo vi la pelea, igual la vamos a transmitir ese día, el día viernes que viene él, que para mí sí ganó. Ya. Bueno, entonces estamos viendo igual que todos los ecuatorianos que se están yendo, excepto Oscar Borges, están ganando todas sus peleas. Tenemos a los ecuatorianos casi invictos, una camada de, ¿cuántos ecuatorianos son? Está Germán Lascano, que es un, cierto, esa es la imagen que también está ahí, que vamos a ver más adelante. Aarón, Aarón. Michael. Él es de Manaví, ¿cómo se llama este pana? Déjame sacar la polla. A ver, las chicas conocen también algunos de los Sí, que están por allá en Ecuador, ¿no? No sé si hay Es- algo por ahí. Germa, Aarón, Michael. Aarón, Michael. Ellos tuvieron para Navidad, tuvieron una reunioncita ahí en el Fortín. A ver, Sí. Sí. Qué bueno. Ajá, Ellos Michelle. fueron a visitarnos a la A academia. la academia. Muy Ahí bien. se les brindó un poquito a lo que es la Factory. Se les brinda comidita. Mi papá como tiene un restaurante ahí de una. Ahí, Allá, acá ahí hay está, una- pues, la ahí imagen que había está. visto hace rato era el de Moledor Rivas, que justamente él ya firmó contrato con UWC. Ahí está, ¿no? Bueno, Exactamente, sí. arriba. Y él ya está en Entran Gym en México, en donde está entrenando Brandon Moreno. Él sale de ahí, ¿no? Brandon Moreno, ya todo el mundo sabe, campeón actual de UFC. Los ecuatorianos se han ido a la segura, se han ido a la academia, a la mejor academia de MMA de México, que es Entran Gym. No dicho por mí, yo he estado averiguando por otros lados con profesores que tengo en Costa Rica, amigos de Costa Rica, amigos de México mismo, amigos de Bélgica, y siempre me han dicho que la academia de Entran Gym es la mejor. Entonces todos estos ecuatorianos se han ido para allá. Otra camada de ecuatorianos están en Bone Breakers, que es en otra, creo que ese es en Monterrey. Ahí está Emiliano Linares, el Cholo Basurto también viajó ayer a México. Entonces tenemos una gajiza de ecuatorianos que están allá y espero que ya les paren bola. Ahora Nos para estamos dando a conocer. Exactamente. Oiga, para- tengo más mensajes de acá, perdón que le interrumpa Walter. Dígame, Darle lectura a todos para que nadie se quede sin que lea su mensaje. dele. Lisbeth Villegas dice, verdaderas campeonas, esperando que este en vivo llegue a los ojos de las diferentes autoridades y puedan apoyar más y más a nuestros talentos en las artes marciales mixtas. Muy bien, me gusta ese mensaje. Saludos. Lo apoyo al 100%. Betty Lino dice, Carla, no leas como en las exposiciones. Sí escucháis, ¿no? Shh, se me cae el alma. No. Esas confesiones que hacen acá. Suerte, dice Betty Lino para Carlita, que no lea como en las exposiciones, pues No, Carlita. no, qué se calumnias. Dele más suavecito, dice ahí. Vea, Alejandro Sánchez dice, profe, no me olvide cuando esté reportando desde DirecTV Sport, dice. Un saludo Alejandrito. desde Puerto Viejo, vea, no se olvide, profe. Un No se va a olvidar. abrazo. Amareli Acosta Rivera dice, Carla, vas a seguir triunfando, confío en ti plenamente, dice, o plenamente en ti. Ale Aguilar dice, vamos Carla, vas a seguir adelante, amiga. Muy bien, la barra de Carla presente. Javier Loyola, también el profe tiene barra, dice. Saludos, ñaño, bendiciones. Ahí está. Para que no digan que el profe no tiene barra, también Sí, tiene barra el profe. Me han dejado a un costado con las dos niñas acá. Pero ya le sale la barra, pues, profe, ahí está. Pues ahí dice ñaño, dice, ahí está, pues. Ahora sí, sigamos. Ahí tenemos esta imagen, ahí están, de los dos. No es que están viendo doble.
Los hermanos Luna Martinetti son, ¿cómo se diría ahí, Ricardo? ¿Gemelos o mellizos? Déjeme ver, a ver. Gemelo. No. Oiga, son gemelos, son igualitos. ¿Ah? Gemelo. Claro. Gemelo. Son idénticos. Me gusta. Pensé que era un montaje de Photoshop. No, nada que ver. Todas esas fotos en el gimnasio de Entran Gym. Ahí está la primer mujer ecuatoriana que ya ha emigrado a ciudades mexicanas, México. a tierras mexicanas para hacer su sueño en lo que son las MMA. Germania Lascano, muy buena, ellas la conocen también. Muy buena peleadora en lo que es en piso también. Buen jiu-jitsu tiene. Buen jiu-jitsu. Vea, y ahí va una foto, ahí está. ¿Quién será esa chica? Uy, Ay. ahí está. Ay, y yo presente. ¿Quién será esa chica? Vamos a conocerla. Ahí está. Ella es Keila. Vea, Tea. Vea. No. Ahí está. En la academia. Ahí nomás, yo mejor ahí no me voy a meter. Ni un mal chiste se le puede hacer porque si no... Ahí está, vea. Vea. Ahí está Ahí está, para que Carla. vean que no es mentira. Esa es la medalla Esa del que- Panamericano. Se para Sí, esa es. Chévere. Vea usted, tremenda foto en el cuadrilátero ahí. La cuestión de la pandemia, recordamos que paralizó bastantes eventos, desgraciadamente ¿Qué sentía ahí, Carlita? Cuéntenos ahí. ¿Qué en ese momento, qué le pasaba por la mente? Gané, así, ¿no? Era como una emoción porque yo sabía que después de ese evento se venía lo que era el evento de Estados Unidos y yo para esa pelea me había estado preparando bastante, entonces era como que, wow, lo lograste. Yo mismo me decía como que, wow, no, yo... no, sí, se Sí. te ve la cara que está feliz. Yo te iba, Está contentísima, ¿no? le estoy haciendo zoom y sí está feliz. Sí está. Nos visitaron hoy Keila Villafuerte y Carla Mora acá en el programa especial de Último Round, dando el espacio necesario, como lo decimos siempre acá nosotros, a estos talentos que tienen escondidos y que vaya creciendo el apoyo, como decía Lisbeth en ese mensaje, el apoyo que tiene que existir para este tipo de deportes, ¿no? Ya vamos a tener una entrevista con el profe de las chicas también. Sí, no, lo estamos preparando. La otra semana se lo podemos mostrar o no. Sí. Sí. La próxima Si esta la otra semana, no, ¿se va de paseo o no se va de paseo? ¿Viste anda de paseo? A ¿no? ver, Ricardo, no es paseo, yo me voy a trabajar. Yo no me voy a pasear. Yo me voy a Se dar va clases. por allá a la tierra del alcalde de Quito, a ver ya. Bueno, pues, ¿va a estar o no va a estar aquí? Sí, voy a estar acá este viernes. Ya Ah, les ya, dije, ok, muy ahí bien. decía Entonces- la cuña mía, el 17 no estoy. Muy Pero- bien, entonces, en Ahí la vamos a próxima conocer semana al sí profe tenemos la Luis entrevista con el profe de las chicas. Sí, porque me parece una tarea bastante interesante la que él desarrolla ya con su academia en el Fortín. Ya lo dijeron Sí. un poco las chicas Sí. hace un momento a lo que se dedica el profe y eso me parece bastante interesante. Motivo para resaltarlo en este programa. Así es. Estamos llegando a la parte final, chicas. ¿Cómo se han sentido? Bien. Yo muy bien agradecida Muy bien. por esta invitación. Esta es su casa, las puertas están abiertas siempre. Cuando quieran venir a promocionar algo acá, a compartir algo con nosotros, vengan que las puertas están siempre abiertas. Claro, Así ¿algún es. mensaje para las chicas que las estén viendo y que están en este camino? Mensaje tuyo, a ver. Que no se dejen llevar por lo que diga la gente. En sí, si les gusta, que sigan los que les guste. Que no tiene un estereotipo, no es de mujer o de hombre. Es del que tenga el corazón puesto en la jaula. Yo pensé que iba a decir que tenga luz. Yo también le voy a decir, ¡hey! No, sí, es verdad. El consejo que se me puede dar es que si les gusta algo, nunca lo dejen de hacer por el qué dirán de los demás. Si les gustan, vayan a ello. Atrévense a hacerlo, no se enfoquen de qué dirán de la gente, porque recuerden que ustedes no comen de la gente. No. Sus sueños son sus sueños y nadie se los puede arrebatar, nadie le puede impedir que los cumplan, no. El único que puede impedir eso es usted si no se propone a cumplir. Más nadie. ¿Verdad? Buen mensaje, muy buen mensaje. Estamos alegra llegando a la mucho. parte final. Déjenme leer los últimos mensajitos que A manda ver, la a ver. gente. Germania Sánchez dice suerte, Carla. Bianca Germán dice saludos. Recién se conecta Bianca, vea, recién viene al programa. Igual Y al queda final. grabado, queda grabado. Sí, está con falta. Germania Sánchez dice saludos otra vez, saludos para Germania, bienvenida acá a esta audición. Y Cecilia Ramírez dice felicitaciones a las chicas, que sigan adelante y muchos éxitos. Con esto Muchas gracias. estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles chicas haber aceptado esta invitación a esta ventana, a este programa que nosotros lo hacemos con mucho cariño para mostrar
los talentos y darle el empuje necesario al deporte, Walter. Continúe. Listo, vamos a ya comenzar con las despedidas. Recuerden, señores, pito, señores, el otro viernes, pito. Estén atentos. Pueden perder el próximo programa. Vamos a De infarto. Vamos a pasar la entrevista que le vamos a hacer al profe Vite en su academia y la situación polémica con Oscar Borges. Les agradecemos mucho a las chicas, les agradezco, Carla. Muchas Pero, gracias, por muchas favor, gracias por por la tomarnos en invitación, cuenta, por invitarnos. Gracias, ha sido muy educativa esta entrevista, de verdad. Les agradezco mucho a todos. Sigan ahí, recuerden, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Suscríbanse que se llevan la camiseta del suscriptor número 1000. Ahí está, mascarillas de la Fania All Star y la camiseta para los salseros de la Fania All Star. Con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias por seguirnos siempre y estar conectados. No se olviden Gracias. de ir a la Academia Chaguigol. Eso, Verán, eso, Martín. mande la cuña. Ahí termina el entrenamiento, ahí te queda el asadero Roger. Vayan nomás, buen pollo. Ahí está, ve. Vaya, Está están el invitados. combo ahí. Sí, mira, bien. Ahí lo estoy promocionando ahí, vayan. Pero por favor, Después le pasamos la factura a Ricky. pero por favor, se me cae el alma al piso. ¡Nos vamos! ¡Chao, chao, chao!